continuar con Marcos capítulo 9 del versículo 38 al 41. Pero primeramente voy a ir en una introducción del versículo más arriba, ¿no? Donde el Señor les habla a sus discípulos, que hablaban de una disputa que tenían por el camino, ¿no? Que lo tenemos en el 9:33, cuando dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Le preguntó qué era lo que venían discutiendo ellos por el camino, ¿no? Por eso yo puse en el versículo más arriba, nos encontramos que los discípulos discutían entre ellos, diciendo de quién de ellos era el mayor. Pero cuando el Señor les preguntó qué era lo que discutían, nadie habló, nadie le contestó al Señor. Y entonces, ahora yo voy a leer el versículo que me tengo que leer ahora, ¿no? En el versículo 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Voy a hacer una breve oración y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este momento, por esta noche, Señor, que nos permite nuevamente reunirnos, Señor, y te ruego que Señor, me ayudes en este momento para que hable de tu palabra, Señor, y solamente hable lo que tú quieres que hable. En el nombre de Jesús te ruego, Señor. Amén. Entonces, dice que discutían entre ellos para saber quién era el mayor, ¿no? Pero hay algo que uno tiene que aprender, que si quiere ser discípulos de Cristo, necesita ser humilde. En estos pasajes, Cristo le está enseñando a estos hombres que deben aprender la humildad. Por eso pone a un niño en medio de ellos, para darle un ejemplo de lo que era la humildad. Acá en el versículo, cuando vemos, dice que Juan y los otros discípulos les prohíben a este hombre a que predique, a que haga lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo en el nombre del Señor. En cuanto a que Juan les prohibió al hombre que echaba los demonios, cuando se los contaron al Señor, el Señor le dijo que no se los prohíban, porque si no es contra nosotros, por nosotros es, le dice. En esto también podemos creer tal vez que ellos estaban celosos, porque ellos tuvieron una situación que no pudieron resolver. Con el sordo mudo, tuvo que resolver el Señor y los retó a todos. Ellos tal vez se creían más que el hombre que echaban los demonios. Además vemos que en este pasaje que ellos se creían muy importantes, los discípulos de Cristo. Por eso no aceptaron lo que este hombre estaba haciendo. Se creían lo único por cuanto andaban con Jesús, con el Señor. Pero también vemos que ellos dicen que este hombre no les seguía a ellos.
no dice que no le seguía al Señor, sino a ellos. Por eso digo que ellos se creían muy importantes. No dijo, Señor, no te siguen a ti, no nos siguen a nosotros, dice. Ahí vemos el orgullo del hombre, ¿no? Cómo uno se enorgullece de algo que aprendió un poco y no dice de quién realmente se tienen que, de quién realmente se tienen que poner contentos, sino ellos querían que de ellos querían que los sigan a ellos, porque ellos se pusieron a decir que no los seguían. Entonces, hermanos, viendo todo lo que acontece en este pasaje, tenemos que entender que lo que importa es el Señor. Que su nombre sea glorificado. No que el hombre sea exaltado. Era el nombre de Cristo que tenía que estar exaltado. Por eso, ¿o acaso Cristo no sabía que este hombre estaba haciendo esa obra? En la Biblia no se habla mucho de este hombre, pero podemos ver que en este pasaje que él estaba haciendo lo que los discípulos no pudieron hacer. A lo mejor este hombre ha estado escuchando las enseñanzas de Jesús y creyó en su palabra. O eso tal vez lo llevó para hacer el bien a los que estaban quebrantados por los espíritus. En esos tiempos era muy común que una persona estuviera poseído por los demonios. Porque nosotros vemos que el Señor venía liberando a las personas de estos espíritus. Vemos también en el sordo mudo que los discípulos no pudieron hacer nada, tuvo que venir el Señor a liberarlo. Pero este hombre vemos que tenía fe. A lo mejor estaba haciendo lo que el Señor dijo. A lo mejor ayunaba, porque el Señor dijo que esos espíritus solamente salían con ayuno y oración. Ellos no podían prohibir nada a nadie, porque ellos mismos aún no creían con todo el corazón que si verdaderamente Él era el Cristo. Aún tenían dudas en el corazón, porque ellos lo único que querían era que lo nombren a ellos, porque a lo que estamos viendo acá, que ellos dicen, no nos siguen a nosotros. Entonces, hermanos, nos queda a nosotros esta enseñanza que debemos aprender a ser humildes y darle gracias al Señor por permitirnos participar en su obra, que es el sacrificio en la cruz. Y no vivir juzgando a los demás. Pidamos que nos ayude a quitar de nuestro corazón toda envidia, todo celo. Y oremos, como dijimos al principio, los unos por los otros. Y ayudémonos en nuestras necesidades. ¿Qué estamos necesitando en este tiempo nosotros, entre nosotros? Que como dijo mi esposa hace rato, orar los unos por los otros para que el Señor obre en la familia. ¿Qué es lo que más desea en este tiempo uno? Que su familia, sus hijos, ver que se estén congregando, adorando al Dios vivo. Entendemos que este hombre estaba haciendo el bien. Entonces entendemos, hermano, que nadie que esté haciendo esto
de echar fuera demonios puede hacer sin que esté el nombre del Señor. Porque Él es el único. Ese al único que el demonio lo reconoce. Que tiene mayor poder. El Señor Jesús es el único que podía, los demonios en el único nombre que se sujetaba, era en el nombre del Señor. Los demonios reconocían que solo Cristo tenía el poder, mayor poder que Él, que los demonios. En Marcos 5, capítulo 5, el versículo 7, vemos al gadareno cuando el Señor se presenta, le dicen, ¿qué tienes? Le pregunta al Señor, ¿qué tienes contra él? Contra ellos. Ahí nos damos cuenta que el poder que tiene el Señor, verdaderamente Él es el poder. Y en lo que vemos acá cuando dice de que cuando damos un vaso de agua, dice que si lo hacemos en su nombre, es como si se lo diéramos a Él mismo. Dice, y a cualquiera que os diere un vaso de agua, en mi nombre, porque soy de Cristo, no perderá su recompensa. Notemos que para el Señor no hay ningún servicio insignificante que pase desapercibido, que quede sin recompensa. Por ejemplo, echar un demonio en su nombre podría parecer algo espectacular. Mientras que dar un vaso de agua puede ser una cosa muy corriente, muy común. Sin embargo, el Señor ha prometido recompensar a cualquier cosa que hagamos por amor de su nombre. Acá lo importante era resaltar el nombre de Cristo, no el nombre de los discípulos. Lo importante era acá exaltar al Señor. Por eso Él cuando dijo de que no se lo prohíban, porque estaba resaltando el nombre de Cristo. La lógica de lo que el Señor estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua dado a una persona porque es de Cristo, lo consideraría como ofrecido a Él mismo. Todo esto nos recuerda que para el Señor nuestros hermanos son muy importantes, igual que lo que hacemos por ellos. Cuando se habló en el principio de orar los unos por los otros, la importancia que tiene de orar por los hermanos. Y acá el Señor está diciendo eso también, de que lo que hagamos por amor por nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Él mismo. Debemos buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Tenemos que exaltar a Él, el nombre del Señor, y todo lo que hagamos en su nombre, las cosas buenas, a Él lo exaltamos. Debemos reconocer y agradecer la manifestación del poder del Espíritu Santo allí donde se produzca. Porque ahí se estaba manifestando el poder de Dios y era exaltado el nombre de Cristo. Debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente igual que nosotros, porque muchas veces nosotros queremos que los otros hagan como lo hacemos nosotros. Y esto no es así. Por eso los discípulos decían de que no lo seguían a ellos, porque no estaban haciendo lo que ellos querían.
debemos alegrarnos siempre que el Señor utilice a otros hermanos. Tenemos que ponernos contentos, hermano. Gloria a Dios si Dios usa a un hermano para que su nombre sea glorificado. Todo lo que lo hagamos en el nombre del Señor, hagámoslo alegremente y hagámoslo sin envidia, sin guardar nada. Ser transparente, hermano. Jesús reprende a Juan porque debe ser exclusivo por el contexto que está en el versículo 37. Recibir a alguien que consideramos menor que uno, pero que honra a Cristo, es recibir a Cristo porque dice en mi nombre. Cuando Pedro y Juan en Hechos 3, 1 al 10, sanaron a un paralítico, fue en el nombre de Jesucristo, por su fe en Jesús y en el Hijo de Dios, el Mesías. Así como aquel que comenzó a echar demonios en el nombre de Jesús debía ser considerado con respeto y honrar, porque es de alguna forma estaba proclamando a Cristo. No significa que estuviera bien o mal la manera de hacerlo, pues el texto no lo dice, pero seguramente es algo que Dios usó para proclamar su reino. En el versículo 40, ¿no? El que no es contra nosotros, por nosotros es. No necesariamente manifestar un milagro o un código, un prodigio, lo hacía merecedor de respeto, sino simplemente dar un vaso de agua. Parece tan decir, echar fuera demonios y dar un vaso de agua, parecía como que no era nada, ¿no? Pero sin embargo el Señor dice que dar un vaso de agua era lo mismo que echar fuera un demonio. Es importante todo lo que hagamos en el nombre del Señor, porque somos servidores de Cristo y que son dignos de respeto y de recompensa, porque al Señor honra. Damos gracias al Señor por su palabra, realmente, porque eso es lo que nos fortalece cada día, hermano. Poner por obra su palabra. Sabemos que estamos viviendo tiempo difícil, pero más que nunca debemos orar los unos por los otros y orar mucho por nuestra familia, por nuestros hijos. Pongámonos en comunión y oremos todos los días. Yo sé que a muchos les debe costar orar, pero pensemos en lo que el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en esa cruz. Ya nos compró. Ya nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Ya Cristo lo hizo todo. Y solamente nos queda a nosotros despojarnos de la envidia, de celos, para que el Señor complete su obra en nosotros, hermano. Así que el Señor les bendiga mucho y seguimos orando por cada uno, hermano, por cada petición que tenemos anotado en los cuadernos. Oremos fervientemente todos los días y sabemos que el Señor va a completar su obra en cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermano.